Aquí estamos con otro ¿Sabías qué? Y precisamente tú te has preguntado cómo hicieron los amigos del paralítico para bajarlo por el techo y ponerlo delante de Jesús. Bueno, no te vayas, quédate, suscríbete, dale like, pulsa el botoncito de la campana, actívala y disfruta de todos los ¿Sabías qué? Que ya hemos estado subiendo en el canal Emergencias Bíblicas. Para este 23 de septiembre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, vamos a tener un en vivo por aquí, por este canal, donde estaremos no solamente dando respuestas a las muy posibles preguntas que ustedes, amables oyentes, nos quieran realizar, sino otros temas que pueden ser de interés. Hemos recibido algunas informaciones, algunos de ustedes nos han preguntado en BioChannel que si pudiésemos hablar de ciertos tópicos. Yo he tomado atenta nota de esos tópicos que ustedes han sugerido y por supuesto los invito a quienes están viendo por aquí por Emergencias Bíblicas que se suscriban. Estamos teniendo una relación de canal amigo, de canal hermano con BioChannel y con Iglesia 2.0. Bien, entonces vamos a ver de qué se trata hoy el ¿Sabías qué? Quédate y disfruta. Las Sagradas Escrituras están divididas en dos grandes testamentos, a saber, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías, el capítulo 4, último versículo, han pasado aproximadamente 1000 años. Viene luego el periodo intertestamentario, en el que transcurren aproximadamente unos 400 años. Luego viene el Nuevo Testamento, que comienza del año 1, más o menos, cuando Cristo nace, hasta el año 100. Es decir, que el Nuevo Testamento abarca un periodo de 100 años aproximadamente. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas prácticas, muchos usos y muchas costumbres de aquel tiempo. En el Nuevo Testamento vamos, por supuesto, a encontrar lo mismo, pero aplicado a estos tiempos más recientes en comparación con el Antiguo Testamento. Para el ¿Sabías qué? De hoy, voy a hablarles acerca de lo que ocurrió cuando los amigos del paralítico, relato que ustedes encuentran en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, y también encuentran este mismo relato en los sinópticos como Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8, y Lucas, el capítulo 5, desde el 17 hasta el 26. Hay algunas diferencias en el relato porque los evangelistas le prestan más atención a ciertos detalles. Por ejemplo, en el Marcos capítulo 2 nos dice: algunos días después, Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Eso dice Marcos. Si me voy al libro de Lucas, al capítulo 5, recuerden que son los sinópticos, es decir, los que se pueden comparar. En Lucas el capítulo 5, el relato dice de la siguiente manera. Vamos a ver si Lucas dice también que eran 4. Lucas es un periodista, se supone entonces de que él debiese tener como que más precisión también, como lo está haciendo Marcos. Se me está trabando aquí la hojita de la Biblia. Y encontramos: un día, leo de Lucas capítulo 5, versículo 17. Mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaban la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla
hasta ponerlo en medio de la gente. Lucas dice unos hombres. Vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 9, y vamos a leer qué nos dice el publicano Mateo sobre este mismo relato. Después de esto, dice Mateo, Jesús subió a la barca, cruzó a la orilla y fue a su ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Jesús? Pues se supone que es Nazaret, pero aquí aparentemente es Capernaum. Son los detalles curiosos que generan las lecturas de los sinópticos frente a algunos relatos. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Noten aquí que Mateo no habla de que lo bajaron por el techo. Parece que se lo hubiesen llevado directamente a la presencia de Jesús. Entonces, sí se dan cuenta que hay una diferencia en las narrativas, pero el énfasis que quiero hacer no es tanto en la diferencia de las narrativas, sino en lo que ocurrió. Tanto Marcos como Lucas dicen que estos hombres, amigos del paralítico, se subieron a la azotea. La razón era porque había mucha multitud. En los tiempos de Jesús, las casas de los ricos podían tener una escalera en la parte externa para subir a la azotea. Pero la mayoría de las casas eran de una sola pieza, entonces la puerta era bastante estrecha y no había mucho espacio para maniobrar. Encima de esto, la multitud se agolpaba tanto que rodeaba prácticamente la casa o estaba atiborrada tanto adentro como afuera. Y como muchas personas le llevaban a Jesús a sus enfermos, pues también estaban haciendo fila para verse con Jesús. Cuando ven que llegan estos 4 hombres, es razonable que sean 4, porque si es un paralítico, posiblemente uno va de un lado, el otro del otro y 2 en la parte de atrás. También pueden ser 2, pero el relato de Marcos precisa que eran 4. Bueno, al ver de que no pueden entrar, deciden una estrategia. Vamos a subir a la azotea, dice Lucas, pero ¿cómo se pueden subir a la azotea si no hay una escalera? Entonces la única opción es que esa casa a la cual Cristo estaba visitando y en la que se encontraba predicando, pertenecía muy posiblemente a un hombre, a una familia de cierto nivel económico, porque tenía una escalera en la parte de afuera. Por esa escalera se suben los 4. Nadie pensó que esto lo iban a realizar. Y cuando están en la azotea, me imagino que se quedan mirando que van subiendo hasta la azotea y estos tipos, ¿qué les pasa? En vez de entrar por la puerta, pero habían intentado y no había sido posible porque la multitud se lo impedía. Estos amigos del paralítico evidentemente tenían mucha fe. No sabemos si fue el paralítico quien les sugirió a ellos que subieran al techo o fueron ellos los que sugirieron: vamos a llevar al paralítico, y como este no podía oponerse, pues entonces aceptó lo que sus amigos decidieran. Y estando en la azotea, viene la pregunta: bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo hicieron un hueco? Acá Marcos dice: como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Lucas dice: en ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. El episodio no deja de ser un poco risible. Era tal la fe que tenían estos 4 amigos y era tal la dependencia que tenía el paralítico de sus amigos que éste no opuso resistencia. Y cuando todos están allá adentro y comienzan a oír un ruido de rock, 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 están quitando y comienzan todos. Yo supongo que Jesucristo se detuvo en ese momento en la conversación o en la predicación que tenía, y junto con los que estaban allá adentro se quedó también observando qué estaba pasando en el techo. De pronto empieza a caerse el techo. ¿Por qué
estos 4 amigos lograron hacer este hueco en el techo. Si hubiese sido una construcción moderna, eso hubiese sido no imposible, pero sí un poco más difícil. Pero en los tiempos de Jesús, los techos de estas casas no eran de concreto, no eran de cemento, no eran de ladrillo, no eran de adobe, no eran de ningún material rígido. ¿Saben cómo lo hacían? Tiraban varas de un lado al otro de la casa. Tiraban varas muy cerca una de la otra. Y luego sobre esa vara colocaban otro tejido de varitas más pequeñas y sobre eso empezaban a echar tierra. Apisonaban eso, sobre todo lo hacían en el invierno, porque en el invierno se podía hacer esto y el barro estaba un poco más blando y luego lo mezclaban junto con hojas, con palitos, con hierbas, con paja. Ese barro estaba mezclado con eso a fin de servir como una especie de mortero. Cuando llegaba el verano se secaba eso y quedaba eso rígido, pero tenía un problema. Se podía filtrar las gotas. Es por ello que en el libro de Proverbios se dice que es mejor estar en un rincón del tejado, en un rincón de un pedacito de cuarto, que con una mujer rencillosa, porque la mujer rencillosa es como una gotera. Entonces ese pensamiento de gotera surge de entender que los techos de la antigüedad no eran impermeabilizados, por lo menos en los que no tenían ese poder adquisitivo para hacerlo. En consecuencia, los amigos del paralítico bajaron al hombre. El dueño de la casa se quedó sorprendido, pero como sabía que ese techo se podía reparar, no dijo nada, o por lo menos los evangelistas nada dicen de que el hombre se haya molestado. Lo importante aquí es la fe. Cristo vio esa fe y sanó al paralítico. El resto del relato no viene a consideración, pero esto del techo abierto es para que usted entienda que ese techo era fácil de romper y era fácil de componer porque estaba hecho de barro. Otra costumbre que a veces no la entendemos es el relato que aparece en el capítulo 15 del libro de Lucas. Vamos a remitirnos a este pasaje y leemos a partir del versículo 8. «Oh, ¿qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido». Uno diría, pero ¿por qué tanta alaraca? ¿Por qué tanta algarabía por una monedita? Oh, no era una monedita cualquiera. Vamos a explicar un poquito la costumbre que hay detrás de esta parábola que Jesús utiliza. Cuando una mujer se casaba en el antiguo cercano oriente, y de manera concreta aquí, en el tiempo de Jesús, el novio, el futuro esposo, le daba al papá de la novia algo que se conoce con el nombre de la dote. La dote era una especie de tasación que se le daba al padre de la novia por la novia. No era una compra, no era que el novio estaba comprando a la novia, no. La dote consistía en lo siguiente. El papá le decía al futuro yerno: bueno, mira, la hija mía se quiere casar contigo, pero tú tienes que garantizarme de que no vas a abandonar a mi hija. En el caso de que tú abandones a mi hija, que yo sé que es muy fácil, en aquel tiempo un hombre se podía divorciar de su esposa sin mayor explicación. Un ejemplo, si la mujer roncaba, el hombre le expedía carta de divorcio. Si la mujer tenía mal aliento, el hombre podía expedirle carta de divorcio. Si dejaba quemar el pan, el hombre se podía divorciar. Era muy fácil para el hombre masculino divorciarse de su mujer, de su esposa. Como era tan fácil, los padres trataban de proteger lo más que pudieran a sus hijas.
para que en el caso de que su esposo le diera carta de divorcio, ellas no quedaran tan desamparadas. Por eso se pedía la dote. Entre más alta era la dote, el valor que la novia tenía para el novio era directamente proporcional. Si la dote era muy pequeñita es porque habían dos motivos. El primer motivo era que el novio era pobre, o el segundo motivo es que el novio consideraba que la muchacha no valía lo que ella realmente, lo que la dote. Pero en el caso que nos ocupa, sucedía que cuando a una mujer le entregaban la dote, el papá, después del matrimonio, se la devolvía como una especie de fiducia, la tenía el padre al comienzo, pero después el papá se la entregaba como una póliza de garantía. Hija, aquí tienes esto para que lo guardes, guárdalo porque tú no sabes qué va a pasar en tu matrimonio. Y el esposo también estaba al tanto de que la esposa tenía la dote que él le había dado. Si una mujer había recibido de parte del padre la dote y perdía una de las monedas, no necesariamente 10, pero perdía una moneda, ella quedaba muy mal parada delante de la sociedad y delante particularmente de su esposo y también de su padre. Era una mujer descuidada, pero dice acá el texto, barre con cuidado hasta encontrar. ¿Por qué tenían que barrer? Es que las casas de la antigüedad no tenían lo que nosotros hoy tenemos. Pisos de mármol. Estoy hablando de las casas pobres. No tenían pisos de mármol, de granito o de baldosas. No, tenía de cerámica. Era piso de tierra. Y yo he vivido en pisos de tierra y sé que con el paso del tiempo y el trajinar sobre la superficie de la tierra se va desprendiendo un polvo que empieza a cubrir. Si el dueño de casa o la ama de casa no es cuidadosa, comienza a cubrir la superficie del cuarto. Y además, el cuarto de esas casas era una sola unidad. Allí se dormía, allí se comía, allí estaba la cocina. Entonces, había toda una unidad, no habían los ambientes que hoy nosotros tenemos. Por lo tanto, si se caía una moneda, pues se podía ocultar, entre otras posibilidades, no es la única, en el polvo que estaba allí, encima de la tierra, encima del piso, del suelo. Y a la dueña de esa moneda le correspondía cumplir con la responsabilidad de mantener intacta la dote que su esposo le había dado a su padre. Por eso el afán de esta mujer de la parábola en buscar esa moneda, porque si ella la encontraba, ella quedaba bien, porque esa pérdida solo la sabía ella. Ella sabía que había perdido una moneda. No lo sabía ni el papá y no lo sabía el esposo. Pero era muy importante encontrarla, porque si en algún momento tanto el papá posiblemente o como el esposo le preguntaran sobre la dote, muéstrame cuántas monedas tienes todavía, y la mujer tenía la dote incompleta, algún problema se le podía generar. Entonces, ¿sabías qué? Hay muchas otras costumbres y muchos otros usos en la Biblia que posiblemente más adelante voy a tratar de compartir con cada uno de ustedes. Pero suscríbete. Esto es una necesidad. Suscríbete, comparte. Si te gustó el video, si te están gustando los contenidos de ¿Sabías qué? Pues comparte con otros, porque te vas a quedar tú solo con este conocimiento. Así que mi querido amigo, nos vemos en un próximo ¿Sabías qué? Hasta luego.